estos momentos en pregrado les cuento un poco de esa parte mía. Eh, yo estudié en ICESI también, yo estudié Economía y Negocios Internacionales. Me gradué en el 2013, ya hace 7 años exactamente. De eso tuve la oportunidad de empezar trabajando en la mesa de dinero de Bancolombia. En Bancolombia ese fue mi trabajo. Empecé inicialmente como asistente, sin embargo se me dio una oportunidad muy chévere y fue el haberme ido directamente a trabajar a Tecnoquímicas. En Tecnoquímicas me fui y fue un cambio porque fue de la parte financiera a lo que sería, pues, digamos, una multinacional o consumo masivo como se ve hoy en día. Sin embargo, no era lo que yo vibraba y finalmente, en medio de eso, terminé volviendo nuevamente a Bancolombia. Entonces, volví a Bancolombia. Como Bancolombia, pues, en Bancolombia, pues, tuve diferentes cargos. Dentro de esos cargos, pues, también estuve como asistente, estuve como gerente de cuenta, como gerente de portafolio, como especialista de inversiones. Y finalmente se me dio una oportunidad muy chévere, ya viniendo directamente a la vivienda, y es hacer la misma parte del gerenciamiento de portafolio, pero ya digamos con un enfoque distinto y es un enfoque más de liderazgo. Entonces, eso es lo que en estos momentos yo estoy haciendo. Ese ha sido como mi recorrido en bolsa. Siempre he estado en bolsa, siempre ha sido todo lo que pues, he hecho profesionalmente. Entonces, como para que ustedes también conozcan esa parte un poco más de mí, ¿listo? Ahora, ahorita estamos en un momento y bueno, y les cuento un poco de esa parte. Estoy aquí en mi casa, ustedes ven un poco de pantalla, es precisamente porque parte de las pantallas son las que nosotros usamos hoy en día. Entonces, dentro de estas pantallas, pues aquí tengo, por ejemplo, mi terminal de Bloomberg, que pues es lo que yo uso constantemente. Por acá, por ejemplo, estoy operando acciones, estoy operando renta fija. Entonces, es como lo que normalmente uno necesita para hacerlo. Pero yo sí quiero tener la inquietud porque, digamos, el tema de bolsa siempre es muy sonado. ¿Ustedes han en algún momento invertido en bolsa, han invertido en acciones, o sus familias, o han invertido en CDTs? ¿Es algo que ustedes conocen, están familiarizados, o es completamente algo que apenas van a empezar a ver? Pues es algo que estamos viendo en este curso, pero pues no es tan avanzado. Ok, perfecto. Y bueno, listo. En esa parte, ¿cuál ha sido mi enfoque y qué es lo que yo quiero mostrarles realmente? Es cómo funciona, digamos, todo ese mundo. No lo voy a hablar de una forma muy técnica, sino que lo voy a tratar de hacer de la forma, digamos, más fácil y más entendible para ustedes. Y con base en eso, irme a lo más sencillo para que lo puedan entender también con diferentes ejemplos. ¿Listo? Entonces, quiero empezar mostrándoles cómo funciona realmente eh, todo el tema de bolsa y por qué es que surge realmente todo el manejo que hoy en día se está dando. Y es que cuando ustedes miran, por ejemplo, cómo funciona normalmente un banco, ustedes ven que un banco siempre va a haber, por ejemplo, unas familias que lo que hacen es que ahorran esos recursos que tienen ahorrados, lo invierten y a cambio de esa inversión, por ejemplo, compran un CDT y tienen un 5% de rentabilidad. El banco, ¿qué es lo que hace con esos recursos? El banco los presta y los presta a personas que tienen, en este caso, o empresas que les hace falta liquidez y que necesitan hacer algún proyecto, que necesitan hacer, pues en este caso, cualquier tipo de inversión. Entonces, eso es lo que normalmente hace un banco. Capta plata para después ponerla al mercado. Esa es como la diferencia que hay, digamos, respecto a una comisionista. Y ahí es donde salen las comisionistas y es un mecanismo donde no hay una intermediación tan grande, sino que ya son más intermediaciones y hay una cercanía directa entre lo que es, por ejemplo, una persona que necesita los recursos y otra persona que, por ejemplo, los tiene. Entonces, con base en eso es que esa intermediación bancaria, donde normalmente suele ser bastante alta, se reduce constantemente y se reduce de una forma muy significativa por medio de una comisionista. Entonces, ¿cómo funciona una comisionista? En una comisionista hay unos inversionistas que tienen los recursos, pero compran directamente, por ejemplo, algún título, lo hacen a un emisor o lo hacen directamente entre ellos sin necesidad de que haya una intermediación. Esa es como tal la diferencia normalmente que hay entre lo que es un banco y una comisionista de bolsa. Ahora, en una comisionista de bolsa, lo que ustedes deben de tener presente es que se requiere como tal varias partes. Pues una parte es, en este caso, que los inversionistas son las personas
entran e invierten los recursos. Y también están, por ejemplo, los emisores, que pueden ser emisores de acciones, pueden ser emisores de bonos, pueden ser emisores de CDTs, de cualquier tipo de activo que se pueda en este caso negociar dentro de lo que es la bolsa. Está la bolsa, que es la que presta la infraestructura, ya sea tecnológica para inclusive hacer todo este tipo de negociaciones, y hay unos entes aparte, unas instituciones, que lo que hacen es regular normalmente cómo funciona todo el tema de bolsa. Entonces, en esa regulación, por ejemplo, está la AMB, que es el autorregulador del mercado de valores, está la Superintendencia Financiera, que pues regula todas vigila todas las instituciones financieras de Colombia y pues la misma bolsa también. Ese es el esquema y así es como funciona normalmente una bolsa. Hay un marco regulatorio, hay una vigilancia, hay unos inversionistas y hay unos emisores también para que se haga precisamente ese mercado. Y ahí es donde viene el mercado. Y el mercado es un sitio donde ustedes van a ver que hay tanto personas que compran como personas que venden. Siempre van a encontrar esa parte y se van a dar cuenta que van a ver siempre las dos perspectivas. Se van a encontrar con personas que, por ejemplo, dicen, yo en estos momentos quiero comprar Ecopetrol porque pienso que es la mejor inversión de todas, como también pueden encontrarse personas que dicen, yo no quiero comprar Ecopetrol porque pienso que es la peor. Entonces, con base en eso, uno siempre va a coger y va a encontrar, digamos, diferentes posiciones, diferentes sentimientos de mercado, donde van a ver los que compran y donde van a estar también los que venden. Entonces, con base en eso, ese es el mercado. Encontrar oferentes y encontrar demandantes. Y en esa parte yo creo que pues ustedes ya la conocen, digamos, muy bien. ¿Qué hay dentro de ese mercado? Dentro de ese mercado hay diferentes tipos de títulos. Entonces van a encontrar, por ejemplo, acciones, van a encontrar, por ejemplo, BOSEAs, que son bonos que son convertibles en acciones, fondos inmobiliarios. En la parte de renta fija, por ejemplo, bonos, CDTs, papeles comerciales y diferentes cantidades de instrumentos. Hay también derivados, y los derivados normalmente son productos apalancados, y dentro de estos productos apalancados se les puede dar diferentes utilidades. Entonces puede ser, por ejemplo, productos que son para cubrirse o para especular o para hacer, digamos, operaciones muy puntuales, ya que, por ejemplo, uno no tiene la necesidad de tener todos los recursos disponibles para poder operar. Uno, por ejemplo, con 10 millones puede operar un tamaño de 100 millones de pesos. Eso se llama apalancamiento. Entonces, ese apalancamiento normalmente uno lo encuentra en derivados. También uno puede negociar divisas. Hay diferentes tipos de instrumentos, más que darles la definición comercial o la definición conceptual también de ellos, lo que quiero es mostrarles cómo funciona, digamos, este tipo de mercado. Y trato de ir un poco rápido porque sé que el tiempo es muy corto, entonces voy contándoles y si ustedes tienen alguna inquietud, me cuentan, me preguntan sin ningún problema, que pues aquí el ideal es ese, que entre todos vayamos viendo qué es lo que va surgiendo, ¿listo? Miro, pues, yo tengo una inquietud sobre la slide antepasada. Los emisores, en este caso, ¿quién sería? ¿Serían los corredores de bolsa? No me queda claro como quién son los emisores en la práctica. Ok, los emisores son directamente las entidades que salen al mercado a poner un título. Entonces, por ejemplo, Bancolombia. Bancolombia tiene dos opciones de, por ejemplo, en este ejemplo que les voy a dar, de poder poner un CDT. Pues Bancolombia, ¿qué es lo que hace? Pone un CDT por medio de una oficina. Entonces va, por ejemplo, un cliente y dice, yo voy a comprar un CDT, y en este caso va a la oficina y le dan un CDT físico. Entonces, allí, ¿quién es el emisor? Es Bancolombia. ¿Y qué emitió? Emitió un título. En la comisionista de bolsa funciona también de la misma manera, sino que en la comisionista de bolsa lo que se hace es que no va el cliente directamente al banco, sino que nosotros por medio de la misma comisionista lo que hacemos es que compramos el CDT. Entonces, la comisionista está en la mitad entre lo que es el cliente y lo que es el emisor. Y el emisor siempre va a ser la entidad que emite los títulos, ya sea acciones, ya sea bonos, ya sea CDTs, o cualquier tipo de entidad, o cualquier tipo de título que se vaya a ver. ¿Listo? Listo, gracias. Dale, entonces, ¿cómo se invierte normalmente en una bolsa de valores? Siempre para poder invertir en una bolsa de valores se tiene que hacer por medio de una comisionista. Ellos son los que tienen el licenciamiento para poder hacer cualquier tipo de inversión en este caso. La comisionista de bolsa lo que va a decir es, listo, ustedes tienen que primero crear una cuenta, abren una cuenta, después de abrir una cuenta, depositan los recursos y cuando depositan los recursos, ya después entran y miren y tomen una decisión.
Y esa es una parte que nunca va a ser igual a la de cualquier cliente. Y les cuento por qué. Hay clientes que, por ejemplo, les gusta solo un tipo de activos, que, por ejemplo, van a ser muy conservadores. Hay personas que, por ejemplo, van a querer estar solamente en algo de mucho riesgo. Eso va a tener diferentes factores. Factores como, por ejemplo, la edad de la persona, y eso es algo que, por ejemplo, hacen mucho los fondos de pensiones, y es que los fondos de pensiones ya cuando están cerca unos años de su tiempo de pensión, si tienen el perfil de la pensión en moderado o si lo tienen en agresivo, inmediatamente lo cambian a un perfil conservador. Eso es precisamente porque ya se está acercando una avanzada edad y ya la persona está, digamos, en una, es un adulto mayor, ya es una persona que está próxima, por ejemplo, a pensionarse, y con base en eso, un perfil normal, por ejemplo, para una persona así, es estar dentro de lo que es un rango conservador. No significa que sea así. También yo me encuentro clientes que, por ejemplo, han sido accioneros toda la vida. Y entonces son personas también que han tenido portafolios de acciones y no importa la edad. En últimas también tienen acciones. Hay gente que es mucho más agresiva. Dentro de lo No, más agresivo es vámonos directamente full a comprar lo que realmente me dé mucha más rentabilidad. Ustedes saben que entre más rentabilidad haya, pues obviamente va a haber también mucho más riesgo. Como hay también un equilibrio entre esas dos partes, del ser conservador y del ser agresivo, a convertirse en alguien moderado, que es como digamos un mix de ambas. Como les digo, eso va a depender de muchos factores. Puede ser la edad, puede ser el objetivo de inversión, y los voy a ir aterrizando normalmente cómo funciona en la vida diaria. Y es una que, pregunta. ¿sí? Sí, qué pena. Digamos, si hay una persona que, ejemplo, si se va a jubilar a los 62 y ya tiene 59 años, pero las acciones están en mínimos históricos y van a empezar a repuntar y él quiere pasar su portafolio a acciones, ¿el fondo de pensiones ya no lo deja? No lo deja. Normalmente el Oh, fondo de pensiones inmediatamente ya lo pone en un perfil conservador. Creo que son 5 años antes lo que y, empieza a hacer el fondo de pensiones es y perfil, tampoco, perfil y conservador. tampoco en moderado. No, tampoco moderado. Pero Uf. así es en un fondo de pensiones. Yo no manejo fondos de pensiones, entonces por eso les decían, tengo personas que son de bastante edad, que son muy adultos y que aún así, por ejemplo, tal cual lo que estás comentando, dicen, yo quiero invertir en este caso en acciones porque en acciones es lo que en estos momentos manda la parada, están muy bajitas, estamos en plena crisis, entonces sencillamente invierten en acciones. Pero digamos, eso es un tema de fondo de pensiones, pero no significa que no se pueda hacer. ¿De qué va a depender eso? Como para ponerlos en contexto en la vida real, eso va a depender del objetivo de inversión de cada persona. Entonces, ahí, por ejemplo, los pongo en el ejemplo de ustedes. Que ustedes digan, yo voy a ahorrar para comprarme un carro. Entonces, ustedes van a ahorrar para comprarse un carro y ustedes dicen, este es mi plan, yo voy a comprarme un carro alrededor dentro de 3 o 4 años. Es muy posiblemente ustedes sí pueden decir, yo invierto aquí en acciones. Pero si ustedes dicen, yo voy a comprarme mi carro, pero yo necesito la plata en un mes o en 2 meses, entonces ahí ustedes no serían, por ejemplo, públicos para comprar acciones, sino para estar en algo conservador. Entonces siguen siendo, por ejemplo, personas jóvenes, pero que por la necesidad de tener, por ejemplo, los recursos tan de corto plazo, no vale la pena uno correr un riesgo de que en cualquier momento se caiga el mercado y quedaron por fuera y obviamente pues estuvieron perdiendo plata. Entonces, no es, no es la edad en sí, en este mundo, sino que siempre va a depender del objetivo de inversión de cada persona, de cuánto uno se quiera exponer. Ahora, si por ejemplo es una persona que tiene un patrimonio muy grande y quiere invertir solamente una parte, pues lo puede hacer sin ningún problema, de cómo esté uno de liquidez, si uno está endeudado, si no está endeudado, son muchos factores. Pues en esa parte es algo que uno siempre tiene que tenerlo en cuenta y es el objetivo de inversión va a depender inmediatamente de cada persona. Y ahí es donde nosotros como corredores de bolsa lo que hacemos es verificar eso. Bueno, cuénteme de usted, ¿usted qué tiene? ¿Usted qué hace? ¿Usted a qué se dedica? ¿Usted en qué está invertido? ¿Qué propiedades tiene? Y de acuerdo a eso es que van saliendo diferentes ideas. Asimismo, como pasa también con las personas, también pasan con las personas jurídicas. Y con las personas jurídicas es completamente diferente. Piénsenlo de la siguiente manera. Ustedes normalmente tienen excedentes de liquidez como personas cuando quieren invertir. Una persona jurídica lo que hace es que toda la plata que les queda no la invierten muchas veces por generar rentabilidad porque ya tienen un rol de negocio dado. Entonces, en ese rol de negocio lo que ellos hacen es que invierten en su misma compañía, invierten en su mismo negocio, invierten en CAPEX, invierten en diferentes cosas, pero lo que sí necesitan es tener una plata donde esa plata les esté rentando constantemente.
Entonces, en esa parte, tal cual como les comentaba, va a depender mucho de quién es la persona, si es persona natural, si es persona jurídica y el tiempo. ¿Listo? ¿Cómo funciona una negociación? Y aquí como para que vamos entrando un poco más. Una negociación funciona desde el momento en que, por ejemplo, la persona dice, yo voy a llamar a mi corredor de bolsa. Entonces llama a su corredor de bolsa, en este caso, pues expone todas sus necesidades de inversión o qué es lo que quiere hacer. Después uno les presenta de acuerdo a lo que les estaba preguntando, esa indagación, qué hace, qué se dedica, qué quiere, cuáles son sus expectativas, un portafolio de inversión. Uno sale al mercado con ese negocio para poder conseguir todo lo que está pidiendo el cliente y efectúa como tal esa negociación. Ya cuando efectúa la negociación, como puede ser una negociación de compra, una negociación de venta, finalmente o el cliente paga los recursos o el cliente recibe plata si está vendiendo. El proceso hoy en día es muy sencillo y por eso les ponía el ejemplo de cómo funciona con un banco. Cuando ustedes están directamente, no en una comisionista, sino que están con un banco, en un banco ustedes van a ir, van a hacer filas, van a tener que desplazarse al banco para comprar un CDT. Acá normalmente no pasa eso. Acá lo que ocurre es que con una llamada se puede comprar acciones, se pueden comprar los mismos CDTs de cualquier banco, y no solamente de un banco puntualmente, sino que acá se puede comprar bancos de cualquier entidad, CDTs de cualquier entidad. Esa es normalmente como la diferencia. Cuando ya uno está directamente en el mercado, hay una clasificación que es importante que la tengan en cuenta y es que, digamos, va muy relacionada con la pregunta que nos estaban haciendo ahora y era, ¿qué tipo de mercado vas a estar? Y es que puede haber un mercado primario y secundario y puede haber también un mercado de acuerdo a la plaza donde estés. Es decir, un mercado que sea bursátil y un mercado que sea extra bursátil o que esté por fuera. Eso normalmente se llama mercado TC. En esa parte no voy a entrar mucho en detalle, pero sí les voy a contar es cómo funciona esto porque de aquí vamos a seguir otra cosa. Hay un mercado primario y ese mercado primario es un mercado donde normalmente, y en el ejemplo que les decía, cuando el cliente va y le compra directamente a Bancolombia, le está comprando a Bancolombia, que es el emisor del CDT. Eso es un mercado primario, cuando uno le compra directamente al emisor. Hagan de cuenta como cuando ustedes están, por ejemplo, van a comprar carro. Ustedes quieren comprar un carro, ustedes van al concesionario y en el concesionario ustedes dicen, lo quiero con cojinería de cuero, con sunroof, lo quiero con vidrios eléctricos, y ustedes tienen esa posibilidad por ser un carro nuevo de ir y seleccionar las características que ustedes quieran. ¿De dónde lo sacaron? De concesionario. ¿Eso qué es? Un mercado primario. Un mercado secundario ya es cuando, por ejemplo, en el caso del carro, la persona que compró el carro al año dijo, yo lo quiero vender. Yo ya me cansé de este carro, voy a comprar otro carro. Entonces, con base en eso, lo que ocurre es que sencillamente salen y lo venden y hay otra persona que lo va a comprar. Ahí ya eso se llama un mercado secundario, cuando ya no sale del emisor inicial, sino cuando el inversionista que le compró inicialmente al emisor, el CDT, dice, yo quiero vender el CDT. Esa es la diferencia entre un mercado primario y un mercado secundario. Normalmente en el mercado secundario, ¿uno qué encuentra? Uno encuentra los CDTs que ya se emitieron, las acciones que ya se emitieron, los bonos que ya se emitieron. Uno encuentra generalmente este tipo de oportunidades porque son oportunidades donde hay mucha más liquidez inclusive que en un mismo mercado primario. Y Colombia en eso, digamos, es muy bueno en todo el tema de renta fija. Renta fija tienen un mercado que es muy bueno y que es muy profundo, el de acciones no tanto. Entonces, esos son como los dos tipos de mercados. Y hay un mercado que es, digamos, donde se hacen todas las operaciones, que es el mercado bursátil, que es donde nosotros estamos. En este caso es el que se desarrolla dentro del interior de una bolsa de valores. ¿Cuál es la principal característica? Que una bolsa de valores lo que hace es que intermedia y al mismo tiempo estandariza todos los productos. Es decir, hay un estándar normalmente para todo. Eso es mejor porque hace que sea realmente más cómodo y haya una uniformidad en todo tipo de negociaciones. En un mercado extrabursátil, que se llama un mercado TC, es un mercado que está fuera de la bolsa. Entonces, esa es la gran diferencia. Mercado bursátil, un mercado extrabursátil que se llama un mercado TC, que está fuera de la bolsa, que no tiene productos estandarizados como en una bolsa, y lo que son emisiones primarias, emisiones secundarias de acuerdo a eso. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? Cuando dices producto estandarizado, ¿te refieres a los precios de las acciones o de lo que está en bolsa? ¿O a qué te referencia eso?
Los productos estandarizados, y te cuento un poco sobre esa parte, haz de cuenta, por ejemplo, divisas. Te pongo un ejemplo. En el caso, por ejemplo, de divisas, hay personas que normalmente cuando quieren comprar divisas, entonces van a un banco. Un banco no es, por ejemplo, es un mercado que está por fuera de lo que es una bolsa de valores. Y dentro del banco lo que hacen es que dicen, quiero comprar $5.540 para pagarlos a futuro, para hacer una operación de futuros, y uno lo puede hacer al gusto que uno quiera. Lo quiero comprar ya con vencimiento, por ejemplo, en 3 meses o en 4 meses. Acá normalmente no funciona de esa manera. Acá le dicen, si usted quiere, por ejemplo, hacer una operación de esas de divisas, donde usted quiere, en este caso, pactar a futuro una fecha puntual, esa fecha puntual es una fecha que la denota la Bolsa de Valores de Colombia. En este caso es una fecha que son, por ejemplo, se vencen los miércoles de cada mes. Entonces, esa es una característica, mientras que en el otro lo puedes hacer a tu gusto, en la bolsa te dice, tienes una fecha puntual. Mientras en el otro te dice, por ejemplo, para hacer una operación de esas que se llaman contratos futuros, vas a tener, lo puedes hacer con cualquier monto, acá lo puedes hacer solamente en múltiplos de $50.000. Entonces, si no puedes 50, lo haces con 100, si no lo haces con 100, con 150, y esa es como la gran diferencia que hay. En uno lo haces muy a tu gusto, muy a como te sientas cómodo, muy a tus necesidades, y en el otro lo haces con unas características estandarizadas. En ese ejemplo, eso normalmente se llaman derivados porque es la forma más fácil de entenderlo, es que hay diferentes cosas en las que se puede negociar, ¿listo? Listo, Ahora, dale. hay algo que es como la gran diferencia entre acciones y CDTs. La diferencia entre acciones y CDTs es principalmente la estructura de deuda de la compañía. Y dentro de esa estructura de deuda de la compañía, hay algo y es que la gente pues sabe muy bien que una acción fluctúa y que un CDT es muy estable. Pero más allá de eso, la razón del por qué una acción o un CDT sale al mercado es porque una empresa normalmente, por ejemplo, se quiere endeudar. Entonces, cuando una empresa, por ejemplo, quiere endeudarse, quiere crecer, lo que va a hacer es que ellos van a emitir diferentes tipos de activos, van a tener deudas y frente a eso lo que va a pasar es que va a haber un rango jerárquico donde va a haber unas deudas que digamos son más senior, unas deudas que tienen más prioridad de pago en caso de quiebra y unos tipos de activos, en este caso de la emisión, para poder capitalizarse, que no van a tener, digamos, esa misma prioridad y que el riesgo va a ser mucho más alto. Entonces les pongo un ejemplo. Ustedes van a trabajar en algún momento en alguna empresa. Y cuando ustedes vayan a trabajar en alguna empresa, muy posiblemente si están en un área financiera, están en una empresa grande, esa empresa va a decir, nosotros necesitamos un crédito. Entonces, si nosotros necesitamos un crédito, necesitamos expandirnos, queremos irnos a crecer en toda Latinoamérica, lo que vamos a necesitar es plata. Si van a necesitar plata, lo que tienen varias opciones para hacerlo. Primero, por ejemplo, ir a un banco y decirles, yo quiero que me hagan un crédito y en ese crédito pues se lo dan y se lo dan a una tasa puntual. Otra forma es decir, yo voy a hacer una emisión de un bono o voy a hacer una emisión de un CDT. Pues si hacen una emisión de un bono o hacen una emisión de un CDT, lo que están haciendo las empresas, en este caso con un bono, o las entidades financieras con un CDT, es sacar, en este caso, emitir deuda para poder, en este caso, captar recursos. Y hay diferentes tipos de deuda que, pues, en este caso no profundizo en ellas, pero va a estar la parte de acciones también. Y es que dentro de la parte de acciones, también van a decir, listo, o podemos pedir un crédito, o podemos emitir un bono, o podemos, en este caso, buscar accionistas que nos pongan plata y nosotros emitimos acciones. Esa es la diferencia y así es como nacen, digamos, este tipo de estructuras. Porque hay empresas que emiten acciones porque quieren capitalizarse o emiten deuda, emiten un bono porque quieren pagar otros créditos o porque quieren seguir creciendo y así es como nace normalmente este tipo de instrumentos en el mercado. Ahora, es muy diferente en una estructura aquí de pagos que, por ejemplo, si se llega a quebrar, y la razón de eso, por eso es que las acciones son mucho más volátiles, más riesgosas y al mismo tiempo también se les puede sacar más rentabilidad, es porque a los primeros que les llegan a pagar siempre en caso de quiebra va a ser a los que les deben a las deudas de corto plazo, va a ser, por ejemplo, a las deudas que estén garantizadas, va a ser, por ejemplo, a los bonistas, a los de los CDTs, y los últimos que les van a pagar van a ser los accionistas. Precisamente por ser los últimos a los que les van a pagar, ellos están asumiendo más riesgo. Ellos están entrando con un nivel de riesgo diferente.
Ese nivel de riesgo compensa con esa rentabilidad que normalmente tienen las acciones. Entonces, eso era como la introducción de lo que les quería dar. Y aquí ya entremos en la parte de lo que sería renta fija, que es con lo que vamos a empezar pues ya todo el tema. En renta fija hay dos tipos de deudas. Hay una deuda que es privada y hay una deuda que es pública. Dentro de esa deuda, por ejemplo, privada, son las deudas que emiten las empresas para financiar pues los proyectos. Es lo mismo que les estaba comentando ahora. Y lo que hace, por ejemplo, la diferencia con la deuda pública es que quien emite la deuda pública, en este caso, es el gobierno. Entonces, el gobierno también puede emitir deuda, el gobierno también puede decir, vamos a mirar tema del presupuesto de la nación y salen y emiten deuda. Eso que emiten deuda normalmente se llaman TES, cuando lo hacen en este tipo de mercados. Entonces están esas dos categorías, una deuda privada y una deuda pública. Ambas se negocian en bolsa. Los TES son muy líquidos y la deuda privada, dependiendo cuál sea el emisor y cuál sea la calificación, también se va a negociar dentro de bolsa. ¿Qué es la diferencia de aquí con acciones? Yo quiero entrar un poco en el tema. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué se valoriza o qué se desvaloriza? ¿Las acciones o los CDTs? ¿Tienen idea de esto? ¿Ustedes qué creen? ¿Se valorizan acciones solamente o se valorizan los CDTs o se desvalorizan los CDTs o se desvalorizan las acciones? Pues yo pensaría que las... Dale, dale. Yo pensaría que las acciones. Yo Okay. pensaría que se devalúa el CDT por la inflación, pienso yo. Bueno, entonces yo pienso que sí tienen conocimiento realmente de algo y entonces aquí la respuesta correcta es ambos. Ambos se valorizan y se desvalorizan. Entonces aquí ya les quiero empezar a mostrar cómo es, digamos, el trabajo mío día a día y cómo funcionan las estrategias que yo normalmente hago. Entonces, tanto los bonos como los CDTs se valorizan y se desvalorizan. Asimismo, también pasa con las acciones. Sino que normalmente en un mercado donde, por ejemplo, uno va y compra directamente en un banco, uno no percibe ese tipo de desvalorizaciones o de valorizaciones. Allí va normalmente la persona que compra su CDT y lo compra a una tasa puntual y como compra esa tasa puntual, va a recibir su flujo de caja y al final su capital. Pero normalmente, en este caso, se puede hacer mucho más con la parte de renta fija. Entonces, les voy a poner este ejemplo porque este ejemplo es la base de lo que ya les voy a mostrar de lo que es la vida diaria. ¿Cómo funciona normalmente, por ejemplo, la renta fija? Y eso es algo que tienen que tener muy en cuenta. Entonces, dentro de la renta fija, cuando ustedes dicen en un mercado primario, que es lo que les estaba comentando, llegan a donde el emisor, Bancolombia, Da Vivienda, Colpatria, y dicen, yo quiero un CDT, entonces les dicen, listo, yo quiero un CDT, pues quiero 100 millones de pesos y lo voy a emitir el día de hoy, lo emití hoy en la mañana, a un año y la tasa es del 6%. Eso es como la parte normal. Pero entonces, ahí va muy relacionado con lo que comentaban ahora, y es que hay algo que también mueve mucho los CDTs, y es la tasa interbancaria. Y la tasa interbancaria se mueve también con base en lo que hace también el Banco de la República, que es también controlar la inflación y el crecimiento económico. Entonces son las 8 de la mañana, y a las 8 de la mañana hubo una emisión. Esa emisión fue un CDT de 100 millones de pesos al 6%, y uno sabe que fue emitido en un año, uno sabe que va a recibir al final del año 106 millones de pesos. Eso es supremamente claro. Pero resulta que al mediodía las tasas bajaron. Entonces, las tasas ya no son al 6, las tasas ahora ya son al 4%. Pero en este caso vamos a negociar este mismo CDT, que fue el CDT que se emitió a las 8 de la mañana. Como ya las tasas bajaron y el estándar en estos momentos al mediodía es el 4%, ¿yo cuánto tengo que pagar para poder recibir un 4%? Si sé que este CDT que ya fue emitido al cabo de un año me va a dar 106. Entonces, esto en matemáticas pues sencillas, lo que yo diría es, para yo recibir un 4%, que serían mal contados 4 millones de pesos, yo tendría en este caso que pagar 102 millones de pesos sobre un CDT que ya se emitió, es decir, en un mercado secundario. Ahora, mírenlo también de la siguiente manera. Ya no son las 12,
sino que ya son las 3 o ya son las 4 de la tarde. Pero resulta que pasó algo y las tasas subieron fuertemente. Ahora ya las tasas ya no son ni del 5 ni del 6, sino que las tasas son del 8%. Como las tasas subieron y ya son tasas del 8%, y hay un CDT, que es el único que estamos negociando en este ejemplo, que se negoció y se emitió con una tasa del 6 y va a pagar 106, pues si las tasas están al 8% y quiere que yo compre este CDT, pues venga, yo sé que me va a recibir 106, yo necesito es que me dé 8%, en este caso serían 8 millones. Entonces ahí, ¿cuánto tendría que pagar yo para recibir mis 8 millones equivalentes al 8%? Un poco menos. Entonces, eso es una valorización o una desvalorización. En este ejemplo, se los ponía como un movimiento de las 8 de la mañana, tasas estándar, mediodía tasas bajando y al final de la tarde tasas subiendo. Eso normalmente no ocurre así en la vida real. En la vida real se demora mucho tiempo más en pasar, digamos, ese tipo de cambios. Pero lo que realmente sí importa en este tipo de negociaciones es uno saber cómo va a ser la negociación. Y uno puede encontrar a veces títulos con los que uno va a pagar un poco más de su valor inicial de emisión y va a ser una muy buena tasa porque las perspectivas es que el mercado siga cayendo tasas. Entonces, si van a llegar las tasas al 2%, pues yo de una vez compro uno al 4%, que muy seguramente voy a estar bien. O si yo veo que las tasas, por ejemplo, van a subir, pues yo espero que suban las tasas para comprar y compro con un descuento. Esa es la diferencia. Ahora, en tasas, cuando uno negocia renta fija, a cuando uno negocia normalmente acciones, cuando ustedes, por ejemplo, negocian acciones o negocian un apartamento, una casa, o negocian en este caso un carro, ustedes negocian por precio. Entonces ustedes dicen, yo compro mi acción de Ecopetrol a 2.000 pesos y para yo tener una ganancia la tengo que vender en 2.500 pesos y ese diferencial 500 pesos fue mi ganancia. En este ejemplo de acciones, ¿cómo negocian? Negocian por precio. ¿Qué significa? Que entre más suba el precio, pues obviamente más van a ganar. En apartamentos, casas, en todos los negocios que normalmente ustedes hagan. Pero cuando se negocia normalmente en este mercado de renta fija, se negocia por tasas. Entonces, cuando se negocia por tasa, es muy diferente a negociar por precio. Y la tasa es inversamente proporcional al precio. ¿Qué significa eso? Que entre más baje la tasa, más sube el precio, y entre más sube la tasa, más baja el precio del título. Entonces, eso es una regla. Y es una regla que es, la tasa es inversamente proporcional al precio. Eso es como para que ustedes lo tengan también en cuenta. Hay otro factor y es la parte de las calificaciones de los CDTs. Y dentro de las calificaciones de los CDTs, mírenlo de la siguiente manera. Quienes lo califican son, en este caso, las calificadoras de riesgo. Y las calificadoras de riesgo, de acuerdo a su estructura normalmente, de cómo está la situación financiera de la empresa, es que va a denotar una calificación. Y poniéndolo en un ejemplo real, hagan de cuenta que ustedes, por ejemplo, quieren un crédito o piensen en una persona que no tenga empleo pero quiera pedir un crédito. Si no tiene empleo y quiere pedir un crédito, ¿qué va a hacer, por ejemplo, el banco? Le va a decir, listo, yo te presto, pero te presto a una tasa supremamente alta. ¿Por qué? Porque pues obviamente hay un riesgo alto de que como no tiene empleo, las posibilidades de que me pague pues son muy pocas. Como si ustedes comparan, por ejemplo, a una persona que esté trabajando, que esté empleada, y va a un banco y tiene un buen salario, entonces lo que le van a decir es, listo, yo te presto, pero te presto una tasa mucho más baja. Entonces esa es la diferencia. Esa percepción de riesgo hace que denote como tal, en este ejemplo, una tasa o mucho más alta o mucho más baja. Y normalmente también pasa, digamos, en el mundo financiero. En el mundo financiero hay unas calificadoras y de acuerdo a eso, a esa percepción de riesgo, a cómo esté la compañía, van a decir, usted tiene una calificación muy buena, y al tener una calificación muy buena, a ustedes se les puede prestar plata sin ningún problema, una tasa muy baja, o usted es una entidad que tiene una calificación realmente mala, o sea, que usted no está muy bien económicamente, entonces el mercado les va a pedir una tasa mucho más alta. En la vida real, piénsenlo de la siguiente manera. Hoy en día, por ejemplo, un CDT de la vivienda, de Bancolombia, están más o menos a una tasa a un año de un 2,5% a un 3%. Eso es lo que hoy en día está un CDT. Pero si uno va a ver, por ejemplo, un banco más pequeño, por ejemplo, tiene más o menos una calificación, tiene una tasa más o menos de un 5%, de un 4%. Esa diferencia es precisamente por ese riesgo en que se incurre. Ahora, hay diferentes cosas que se pueden hacer también de acuerdo al momento de mercado.
Y dentro de ese momento de mercado, por ejemplo, aquí hay un gráfico donde la línea blanca lo que muestra es la inflación. Entonces, ese es el comportamiento de la inflación. Y hay una línea azul que lo que muestra es el comportamiento de la tasa del Banco de la República. Entonces, actualmente, por ejemplo, la inflación está al 1.88 y la tasa interbancaria hasta el mediodía estuvo al 2%, ahora estuvo al 1.75. ¿Qué significa? Que siguió bajando. El Banco de la República siempre se va a mover de acuerdo a cómo esté la inflación. Acuérdense ustedes que el objetivo del Banco de la República es controlar la inflación. Y después de que la inflación esté controlada, se enfoca en tema de crecimiento económico. Entonces, cuando la situación, por ejemplo, está con una inflación bastante alta, lo que hace el Banco de la República es empezar a subir las tasas de interés. ¿Para qué? Para que la gente deje de consumir. Y eso en la vida real, ¿cómo funciona? Funciona que sencillamente, si ustedes tienen un crédito y dentro de ese crédito ustedes van a comprar un carro y les dicen, les puedo prestar al 10%, pero de ese 10% van a subir las tasas y ahora ya no les presto al 10, sino al 15, al 18 o al 20, puede que ustedes digan, no, ya está muy caro. Yo no compro, por ejemplo, al 18 o al 20%, yo no me voy a comprar un carro y no me voy a endeudar a una tasa de esas tan alta. Entonces, lo que hace el Banco de la República cuando precisamente sube tasas es frenar un poco el consumo para que la inflación posteriormente caiga y controla la inflación. Y cuando la situación, por ejemplo, se pone al contrario, en este caso la inflación está muy baja, no hay crecimiento económico, no hay consumo, lo que hace el Banco de la República es que empieza nuevamente a bajar tasas. ¿Para qué? Para que si la tasa está muy alta, las personas puedan endeudarse cada vez a una tasa muchísimo más baja. Ahora, esa es la parte económica de cómo funciona, digamos, el país y cómo funciona todo el tema del Banco de la República. Pero aquí en este mercado uno puede aprovechar eso. Entonces, por ejemplo, si uno sabe que la inflación está muy alta, uno se puede anticipar a lo que va a hacer el Banco de la República. Y lo que hace el Banco de la República es decir, bueno, si las tasas van a subir, pues lo que yo voy a hacer es comprar de corto plazo CDTs o CDTs que estén indexados como la DTF, la IBR, la UR o el IPC, para yo ir subiendo con esas tasas. Y cada que ya vaya subiendo la tasa de interés del Banco de la República, lo que yo voy a hacer es que voy a subir también mi rentabilidad. ¿Por qué? Porque estoy subiendo indexado. Pero por el contrario, cuando las tasas uno sabe que van a empezar a bajar, uno tiene que hacer completamente lo opuesto. Y hacer completamente lo opuesto es decir, voy a comprar ya no un indicador como DTF o IBR, porque hay CDTs que salen también en este tipo de indicadores, sino que voy a comprar un CDT normal, tasa fija, y cómprelo al mayor plazo posible. ¿Por qué? Porque entre más largo sea el plazo, inmediatamente lo que va a ocurrir es que pues uno se va a blindar o va a blindar un portafolio ante esas caídas de tasas. Entonces aquí, por ejemplo, casi el 8%, si uno compra un CDT tasa fija de muy largo plazo, lo que va a ocurrir es que a medida de que vaya pasando el tiempo, las tasas van a estar mucho más abajo, al 3, al 4, al 2, como pasa actualmente, pero uno ya se blindó comprando una tasa mucho más alta. Entonces, esas son normalmente las estrategias que uno hace y para uno tener en cuenta eso, uno debe saber, por ejemplo, parte económico, parte de cómo se puede estar moviendo el Banco de la República, cómo está la inflación, y así es que uno va haciendo diferentes estrategias. Ahora, algo de la vida real, como para que ustedes tengan una idea. Este CDT, por ejemplo, o estos dos CDTs, son dos CDTs que se compraron, y se compraron en dos escenarios muy diferentes. Entonces, por ejemplo, aquí hay un CDT que es Bancolombia. Este CDT Bancolombia tiene un valor nominal de 500 millones de pesos, y este CDT se compró el 28 de abril. Se compró se compró el mismo día de la emisión. Por ese CDT yo pagué 500.840.000 pesos. Ese fue el valor que yo pagué por ese CDT. ¿Por qué yo compré este CDT? Yo no lo compré puntualmente el CDT porque yo dije, este CDT me gusta o este CDT es muy bonito, sino porque estábamos en abril y lo que yo les decía en este momento, estando en abril, yo ya sabía que las tasas iban a caer, yo ya sabía que las tasas iban a bajar. Y como sabía que las tasas iban a bajar, entonces en este punto compro un CDT de un largo plazo para yo poderme cubrir. Entonces yo compré un CDT que fue emitido a 4 años. Esa fue, por ejemplo, mi sugerencia para el cliente. Vamos a comprar 4 y 5 años. ¿Por qué? Porque estamos en un momento donde realmente las tasas van a caer y nos tenemos que blindar. Y como las tasas van a caer, y lo que les explicaba ahora es que entre más caiga la tasa,
más va subiendo el precio, lo que ocurre es que el CDT se valoriza. Entonces, hoy en día, por ejemplo, este CDT, si yo salgo a venderlo, no me van a dar 500 millones de pesos, me van a dar 536.920.000, casi 537 millones de pesos. Y adicionalmente me paga un cupón, ya descontando la retención, que ese cupón es trimestral. Entonces me paga, por ejemplo, un cupón. Cuando uno evalúa ese tipo de negocios y uno hace una TIR, que dentro de esa TIR, pues ustedes creo que también la han estado viendo y la ven en la carrera, uno hace una TIR y uno dentro de la TIR uno evalúa cuál es la rentabilidad, por ejemplo, de esa compra o de ese negocio. Entonces uno puede decir, compré un CDT el 28 de abril, 500 millones de pesos, me ha pagado un cupón trimestralmente, en este caso, por ejemplo, sería no en abril, sino que sería en julio, y hoy en día, el 9 de septiembre, vale 536. ¿Cuánto es la TIR de tenencia? O sea, durante este tiempo que tuvo, ¿cuánto fue mi rentabilidad? Mi rentabilidad ha sido de un 23%. Entonces, esas son las estrategias que yo hago normalmente. Y son estrategias donde yo le digo al cliente, vamos a pararnos en un mundo donde de acuerdo a lo que vaya a pasar con el mercado, nos vamos a anticipar y cuando nos anticipemos, miramos cuál es la mejor forma de poder hacer ese tipo de operaciones. Entonces, cuando uno ya lo lleva a la vida real, uno tiene que saber de todo un poco para poder llevar a cabo esto. Muchas personas pueden decir, listo, yo no me imaginaba que yo podía conseguir con un CDT rentabilidades tan altas. Sí, se pueden conseguir rentabilidades altas. Cuando uno hace o uno opera un CDT y uno lo opera no de la forma tradicional de que compro mi tasa y yo espero sencillamente que me vaya pagando mis flujos, esperando que se me venza, esa es una forma que, digamos, uno no le va a sacar una rentabilidad diferente a cómo funciona en la vida real. Si yo compro un CDT al 5, yo voy a recibir mi 5% sin ningún problema. Pero si uno sabe comprar un CDT, si uno sabe comprar pensando en la valorización, y si uno lo compra en miras precisamente de lo que puede ocurrir hacia adelante, uno va a ganar mucha más plata que ese 5% que me costó. Esa es la diferencia en comprar, por ejemplo, un CDT y no con CDTs también puede hacer plata. Este es, por ejemplo, otro caso de un CDT que vale 1.000 millones de pesos, pero fíjense que por este CDT de 1.000 millones de pesos, lo que yo les decía, hay momentos donde uno puede comprar por abajo, pero si ustedes van a un banco, ustedes no van a comprar nunca un CDT por abajo, un CDT se lo van a vender a lo que vale, y sencillamente así es como lo van a encontrar. En este mundo sí pasa eso. Pues por este CDT, por ejemplo, que vale 1.000 millones, pagué 987 millones de pesos. ¿Por qué? Porque fue un momento donde cuando empezamos todo este tipo de pandemia, estábamos en abril, en mayo, hubo una desvalorización muy fuerte. Y uno en esa parte tiene que aprovechar para tratar de comprar lo que uno más pueda o saberlo hacer de una manera en que sepa que va a resultar favorecido. Yendo al mismo ejemplo anterior, si hoy en día yo vendo este CDT, la sugerencia a mi cliente fue decirle, vamos a comprar uno que llegue casi hasta el 2025, finales del 2024, comprémoslo porque las tasas van a caer. Y si las tasas van a caer, aprovechemos para ganarnos una valorización. Entonces, reciba los cupones, pero también que se le valorice. Hoy en día, si yo vendo este CDT, yo recibo 1.079 millones de pesos. Entonces, esa es la diferencia entre uno comprar un CDT de una manera normal y comprarlo en un mercado primario, que digamos es como la manera normal, a comprarlo en un mercado secundario. Este CDT fue un CDT que, por ejemplo, se emitió en el 2019. Ese fue el mercado primario cuando salió el CDT, en el 2019. Pero yo lo compré ahorita, en mayo del 2020. Al comprarlo en mayo del 2020, lo compré en un mercado secundario, mejores oportunidades, pero con una rentabilidad y una perspectiva de valorización que yo tenía que era mucho mejor. Entonces, con base en eso, la rentabilidad como tal fue una rentabilidad bastante alta, 30%. ¿Alguien alguna vez había visto cómo funcionaba esta parte en los CDTs? Pues No, a la verdad mí no. a mí me habían explicado un poquito, pero lo que yo tenía entendido es que se necesita como un software que lo provee la bolsa de valores, ¿cierto? Por eso solamente ustedes pueden estar en eso. Ajá. En esta parte, digamos, no se necesita, sino que hay dos formas de poder negociar un CDT. Ya sea el CDT físico que da el banco o de una manera desmaterializada, que es como los custodiamos nosotros. Pero para hacer este tipo de operaciones, estas operaciones normalmente son sugeridas por nosotros mismos. Son sugeridas para decirles, venga,
Hay una oportunidad, yo llamo al cliente y le digo, vamos a comprar ahorita, vamos a hacer esta operación tiene valor y vamos a hacerlo de esta forma. Entonces, así es como normalmente funciona, pero no hay necesidad de tener un software especial aquí. Una pregunta, o sea que el cliente, o sea, te llamó a ti y te dijo lo que voy a hacer esto y entonces tú lo hiciste y el cliente paga una comisión. Exactamente, me paga una comisión a mí. Entonces el cliente me dijo, tengo 1.500 millones de pesos para invertir. Por ejemplo, tengo 1.500 millones de pesos para invertir. ¿En qué me invertís? Entonces yo le dije, en este momento de mercado, lo que vale la pena hacer es compremos ahorita con la perspectiva de que se nos puede valorizar estos títulos por esta y esta razón. Y compramos con los 1.500. Pero a diferencia de haber ido, por ejemplo, a un banco con los 1.500, le hubieran dado un CDT a su 5% sin ningún problema, pero acá yo le pude conseguir algo mejor, pero con miras a una valorización mucho más alta. Que los 1.488 que pagó, hoy en día valen 1.616. Es decir, que le está ganando casi que 150 millones de pesos en alrededor de 3, 4 meses. Casi el 10% nominal solamente por una compra de CDTs. Entonces, así es como funciona. Me llega a mí alguien y yo le digo, de acuerdo a cómo está el mercado, ¿qué es lo mejor para invertir? Cristian, una pregunta. Sí. Gracias, O Cristian. sea que siempre o solo en este caso, cuando se compra en un mercado secundario, ¿habrá más ganancia en el CDT o fue en este caso? Normalmente en el mercado secundario se encuentran mejores cosas que en un mercado primario. ¿Por qué? Porque en un mercado secundario puede haber, por ejemplo, una persona que haya comprado en el mercado primario un CDT y ese CDT ya no lo quiere tener más, necesita venderlo, necesita pagar una obligación, es una empresa que ya tiene que pagar proveedores, entonces sale y lo vende. Hay veces que cuando salen y venden los CDTs, los dan con mejores tasas y como si lo hubiera comprado yo directamente al emisor. Entonces, como salen con mejores tasas o en el mercado se encuentra normalmente mejor, en el mercado secundario vas a encontrar mejores cosas que en un mercado primario. Puede pasar que en el mercado primario también las encuentres, no significa que no, pero digamos, es mucho más fácil y es mucho más probable que tú veas a alguien vendiendo y que por la venta tenga que, digamos, sacrificar levemente algo y que puedas aprovechar esa oportunidad y quedarte con el tipo. Muchas gracias. Dale. Esta es una operación, por ejemplo, con TES. Yo les decía, hay operaciones de renta fija y hay operaciones de de deuda privada y hay operaciones de deuda pública. Las de deuda privada es, por ejemplo, acá, este caso, Bancolombia o Colpatria. Eso es deuda privada, las emitió una entidad privada. En este caso, los TES es lo que emite el gobierno, que es lo que les comentaba, la deuda pública. También con deuda pública hay posibilidad de uno poder hacer, digamos, también plata. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Aprovechando que en abril había una desvalorización también de mercado, yo compré un TES. Un TES es como un CDT, sino que se le llama TES a los que son emitidos por el gobierno. Ese valía 500 millones de pesos. Eso es lo que valió, ese fue emitido y el valor nominal era 500 millones de pesos. Pero finalmente yo pagué por ese TES 624 millones. ¿Por qué? Por lo que les decía al inicio, ese CDT, las características que tenían, por ejemplo, era del 10% cuando se emitió, hoy en día cuando se consiguió el 6%. Entonces esa diferencia, que entre más baje la tasa es más valorización para el título, uno paga más. Era lo que les estaba comentando ahora anteriormente. En esa parte, yo pagué, por ejemplo, por 500 millones, 624 millones de pesos. Ahora, en este tipo de negociaciones, no importa uno cuánto sea el valor de giro, porque muchas veces se pueden asustar y pueden decir, yo voy a comprar 500 millones, pero quiero que mi valor de giro sea 500 millones de pesos. Eso normalmente, digamos, es lo que menos tiene que uno preocuparle. Lo que siempre realmente uno tiene que importarle es la tasa de negociación del CDT. Uno puede tener, por ejemplo, un CDT al 4%, que por ejemplo uno gira completamente 500 millones de pesos, o uno puede tener uno que le dé 6%, pero uno gira 624. ¿Cuánto me va a importar lo que yo me voy a ganar? Voy a ganarme el 6% sobre el valor que yo invierto. Entonces lo importante aquí normalmente no es tanto el valor de giro, sino la tasa de negociación. Eso es lo que realmente importa. Pero lo importante como tal es comprar basado
hacia dónde va el mercado, que es la imagen precisamente de lo que yo les mostraba de que iban a caer las tasas. Entonces, con base en eso, uno tiene que aprovechar esos movimientos para uno también tratar de hacer plata. Entonces, yo compré, por ejemplo, ese TES en abril, lo vendí en junio, lo que valían los 500 millones de pesos, y cuando lo vendí con una valorización más alta, 654. Llegó otra entidad y me compró 654 millones por 500 millones de pesos, que en este caso fue lo que valía ese TES. ¿Cuánto hubo de diferencia? Casi 30 millones de pesos de ganancia en una operación con un TES, una operación digámoslo, de renta fija, que uno cree que normalmente no se mueven mucho. Entonces, uno puede hacer plata también con la renta fija, sino que uno tiene que saberla hacer. Cristian, una pregunta. ¿Y esos 29 millones, cuánto el cliente pagó de comisión a ti? ¿Cuánto te pagó? Más o menos las comisiones no son altas. Más o menos es un 0.2% en renta fija. Ah, okay. Como para que tengas una proporción. 0.2, 0.1, 0.3%. Entonces, sobre este valor, ten en cuenta eso, un 0.1, un 0.2, 0.1, pero porcentualmente, 0.1%, 0.2%. ¿Listo? Entonces, ¿De los 624 o de los 29? No, de los 624. 0.1, por ejemplo, 0.2 cuando entré y 0.2 o 0.3 cuando salí. Puede ser 500.000, 1.000.000, más o menos. Pues tendría que hacer el cálculo. Pero digamos, más o menos este tipo de negociaciones es eso. Entonces, el cliente se ganó eso y la comisionista en este caso recibió, si por ejemplo fue 500 de entrada y 500 de salida, 1.000.000 de pesos. Entonces, ¿cuál es la conclusión aquí? No es recomendable comprar por tasa. Y no es recomendable, ¿por qué? Porque pueden ver un CDT que tiene, por ejemplo, una tasa del 7%, pero sencillamente puede tener una tasa del 7%, pero si yo sé que ese CDT a mí no me va a dar una valorización, prefiero el del 6%, sabiendo que se me va a valorizar mucho más. Eso es lo que uno hace cuando uno gerencia en portafolio. Esa es la parte de renta fija. Ya nos queda muy poco tiempo, entonces les voy a mostrar cómo funciona la parte de renta variable. Entonces, la parte de renta variable es la parte de acciones. Entonces, la parte de acciones, ustedes saben que, por ejemplo, las acciones se negocian, las que estén inscritas dentro de lo que es bolsa. Lo que hace una acción es que permite ser propietario de la compañía, da derechos políticos y económicos. Los políticos generalmente son votos y los económicos generalmente son los dividendos. Por lo que les mostraba ahora del triángulo, ese triángulo, las acciones normalmente tienen más riesgo porque uno entra en el negocio como tal de la compañía y por ende hay un riesgo mucho más alto, hay un riesgo mayor. Hay diferentes tipos de acciones, ordinarias, preferenciales y privilegiadas. Normalmente las ordinarias son las que dan voto y las que dan también dividendos. Las preferenciales normalmente no dan voto, es decir, puesto en junta, que tú te puedas sentar a dar tu opinión dentro de la compañía, sino que das solamente dividendos. Y hay unas privilegiadas que aquí en Colombia no se ven normalmente en bolsa, que dan, digamos, en este caso ambos. Las que se negocian en bolsa son ordinarias y preferenciales. Ahora, las acciones normalmente a mí me gustan para todo portafolio, porque hay una diferencia muy grande. Y es que a lo largo del tiempo, y a medida de que va pasando los años, las acciones siempre suelen valorizarse muchísimo más que un CDT. Y este es un ejemplo de cómo a lo largo de los años ustedes pueden ver cuál es el proceso o cómo es la diferencia respecto a invertir, por ejemplo, $1 80 años atrás, en el caso pues de Estados Unidos, cómo ese dólar se va convirtiendo a lo largo del tiempo, la inflación en $13, como si tú lo inviertes, digamos, en deuda del Estado, que por ejemplo en este caso son TES, miremoslo como un TES, como un CDT de corto plazo, esa plata te va a evolucionar y se te va a convertir alrededor, por ejemplo, de $21, o sea, lo que se refiere a este ejemplo es levemente por encima de la inflación. Si tú ya empiezas a hacer estrategias con bonos o CDTs de largo plazo o diferentes cosas, pues obviamente vas a ganar muchísima más plata a pesar de que es renta fija. Pero la esencia con las acciones es que las acciones en el largo plazo siempre son ganadoras. Siempre son ganadoras las acciones en el largo plazo. Obviamente, si uno sabe comprar y sabe vender, pues va a tener uno mucha más rentabilidad. Uno va a tener, digamos, más potencial de valorización, vas a gestionar mejor el riesgo. No todo es rentabilidad. Uno también tiene que tener, digamos, una parte de riesgo asociada porque el fin mío no es irme a darle la rentabilidad más alta a mis clientes.
Es darles un portafolio en el que puedan estar bien, puedan estar contentos, les pueda rentar la plata, pero que tampoco no se puedan acostar todas las noches en su almohada y que se queden pensando en que están en la inversión más riesgosa de todas. Entonces, en esa parte, el fin mío no es buscar la rentabilidad más alta, pero en acciones normalmente siempre es bueno y siempre es sano es tenerlas en un portafolio porque en el largo plazo van a ser siempre muy ganadoras. Ahora también, en el corto plazo, ustedes pueden ver que hay caídas. Estamos viviendo en estos momentos, por ejemplo, una caída muy fuerte. Y dentro de esa caída, el mercado, cuando uno sale en las caídas, uno normalmente se castiga por ese temor. Entonces, casi que es como si estuvieras, digamos, en fango o en esas trampas de arena que normalmente ocurren. Y es que entre más te muevas, pues obviamente más te vas a ir hundiendo. Aquí lo que importa es, digamos, saber tratar salir. Y salir sin que te vayas a hundir más, sino tratar de salir sin que vayas a perder tanto. Y para eso hay diferentes estrategias que uno puede hacer. Pero a lo que uno se refiere es que siempre a lo largo de lo que pasa el tiempo pueden haber mercados bajistas, pero si uno se sale en el peor momento, casi que te pierdes toda la recuperación que ha pasado con el tema de acciones. Y es que precisamente lo que yo les decía al inicio, uno siempre va a encontrar directamente en acciones las dos caras de la moneda. Y es que hay gente que quiere comprar como hay gente que quiere vender. Pero digamos en esa parte, el mercado es muy emocional. Y es muy emocional porque el mercado es supremamente eufórico. Créanme que a pesar de que yo estoy en este mundo, uno muchas veces puede decir, pucha, está subiendo, bacano, chévere, vamos a comprar más. Pero digamos, esa no es la razón normalmente de ser. Uno acciones normalmente no compra teniendo en cuenta de que está subiendo el mercado. Entonces aquí, por ejemplo, lo que me muestra es el comportamiento, la línea roja del mercado americano y las líneas verdes, lo que me muestran es los flujos de entrada y de salida al mercado accionario. Entonces, cuando, por ejemplo, las cosas realmente van muy mal y el mercado empieza a caer, los flujos empiezan a salir del mercado de acciones. Es decir, todo el mundo empieza a salir. Y cuando las cosas realmente se ponen muy mal, casi que todo el mundo termina saliendo. Pero ustedes saben que es al contrario. Uno tiene que comprar barato para después vender caro. Pero normalmente, ¿qué pasa? Terminan vendiendo casi que en el mínimo, terminan vendiendo barato. Cuando ya el mercado empieza a subir y se empieza a poner las cosas mucho mejor, empieza todo el mundo a comprar, pero compran casi que en la parte más alta. Entonces, eso es algo que pasa normalmente y es como la euforia de los mercados. Y en esa parte de euforia de los mercados es muchas veces difícil de controlar, pero digamos, el ideal casi siempre es comprar barato y comprar caro. Ahora, hay diferentes métodos de hacer trading y dentro de esos métodos para hacer trading hay uno que, digamos, se llama fundamental y otro que se llama de análisis técnico. La diferencia con el análisis fundamental al técnico es que el fundamental va a tener en cuenta diferentes condiciones de la empresa. Entonces, dentro de las condiciones de la empresa que va a haber los estados financieros, cómo está la competencia, en qué sector te encuentras, cuáles son los riesgos que tienes, tu flujo de caja, absolutamente toda la parte que uno mira, pero digamos a nivel de la parte interna de la compañía y la parte externa basada en la condición de la empresa. Y con base en eso dicen, usted en este caso, por ejemplo, Bancolombia, haciendo una evaluación del momento de crisis en el que en estos momentos estamos, el valor objetivo es 27.000 pesos. Entonces hacen una valoración de una compañía. Y en esa valoración, de acuerdo a cómo esté la compañía, emiten un precio. ¿Quiénes lo hacen? Diferentes analistas de diferentes empresas. Entonces, las últimas, por ejemplo, recomendaciones a mayo, agosto, septiembre, por ejemplo, decían el precio